Bienvenidos a Voces del Español. Lengua, cultura e identidad. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Voces del Español es un programa dirigido por la doctora en lingüística Erika Erdeli, quien además es secretaria académica de UNAM Chicago. Aquí comenzamos. Voces del Español. Hola Radio Escuchas, bienvenidos a Voces del Español. El día de hoy vamos a tocar un tema que a mí me parece fascinante, espero que a ustedes también. Este programa se llama Voces del Español y hoy es la primera vez que vamos a hablar propiamente de la voz. Y para ello vamos a conversar con una especialista en el tema. Se trata de Sofía Ruloni, ella es de origen argentino, es fonoaudióloga, además de cantante. Entonces, pues bienvenida a este programa, Sofía, y gracias por aceptar estar con nosotros en esta ocasión. Muchísimas gracias, Erika, por esta invitación y esta oportunidad de acercarme al público de Voces en Español y bueno, y platicar acerca de lo que es la fonoaudiología. Sí, esa es justamente la primera pregunta que te queríamos hacer, porque cuando yo leí que eres fonoaudióloga dije, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué hace un fonoaudiologista? Un fonoaudiólogo. Pues un fonoaudiólogo, mira, es una carrera en Argentina. Yo te saludo desde México. Estoy radicada en México desde hace ya 20 años. Y llegué a México a hacer una maestría en educación especial. Y era lo primero que me preguntaba la gente, ¿y qué es la fonoaudiología? ¿Y con qué se come eso? Y me hacían caras de, por favor, explícame, ¿no? Pues mira, es una ciencia dentro del área de la salud que está muy íntimamente relacionada con otras áreas, como por ejemplo también la psicología, la psicopedagogía, la lingüística, entre otras disciplinas. Pero básicamente es una carrera que se ocupa del estudio de la voz, de la audición, del habla y del lenguaje oral y escrito. Y cualquiera de esas dificultades que se pudiera presentar en forma de patología, en forma de disfunción, en forma de alteración en cualquiera de estas áreas, es cuando nosotros venimos y participamos en esta evaluación, reeducación, intervención, todo lo que tenga que ver y que nos lleve a un tratamiento para recuperar esta función o para rehabilitarla o para educarla. ¿Sí? Pues suena muy amplio el campo de estudio, ¿no? O sea, desde la parte clínica hasta la parte psicológica. Neurológica. La carrera es muy completa. La carrera se estudia en Facultad de Ciencias Médicas. Son 5 años de carrera más un año de práctica. Es bastante difícil entrar a la carrera porque tienes que reunir varios requisitos. No es solo, digamos, como una especie de propedéutico de conocimiento, sino que anatómicamente y fisiológicamente tienes que estar muy bien de cuerdas vocales, de audición, de todos los órganos que participan en la sensopercepción, por así decirlo, ¿sí? Entonces, pasas 3 filtros para llegar a finalmente, para ver si puedes entrar en la carrera. Una vez que ya entras en la carrera, pues tienes materias como acústica y psicoacústica, por ejemplo, psicopatología, diagnóstico y terapéutica de la voz, psicopedagogía, lenguaje, es muy amplia, anatomía del sistema nervioso central, porque vamos a necesitar mucha información para trabajar estas funciones perdidas o distorsionadas o de alguna forma alteradas. Entonces, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es finalmente
inclinarnos hacia una de estas grandes ramas que tiene, porque es comunicación humana, es todo lo que interviene en la comunicación humana: voz, audición, habla, lenguaje oral y escrito. Entonces es un combo bastante interesante, es algo bastante fuerte para trabajar. Entonces debe haber una preparación bastante completa, ¿no? Seguro que sí. Para mí hay ciertas cosas que son nuevas relativamente en mi conocimiento. Por ejemplo, con una palabra como fonoaudiología, yo no habría relacionado la lectura. Como dijiste, incluye el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Sin embargo, ahora que soy mamá y que he convivido con otras mamás que han pasado por que han acompañado a sus hijos en su proceso de adquisición de la lengua y de aprendizaje de la lectura, me tocó el caso de una mamá que estaba batallando mucho con su hija porque en la escuela le decían que no estaba aprendiendo a leer, o sea, estaba por debajo de la media de su edad y de su escuela en cuanto al aprendizaje de la lectura, ¿no? Y entonces ella se preocupó mucho y empezó a buscar ayuda profesional. Y entre las diferentes cosas que hicieron con la nena de hacerle estudios, uno de ellos arrojó como resultado que tenía un problema auditivo, o sea que la inmadurez era auditiva y que eso era lo que no le permitía reconocer los sonidos escritos, porque finalmente, aunque nosotros leemos algo que está escrito, en la mente tiene que pasar por la parte sonora, ¿no? Cada letra representa un sonido. Exacto, exacto. Hay un sonido con un símbolo que se tienen que unificar, y en la etapa de, digamos, de internalización del lenguaje es lo que vamos haciendo. Por lo tanto, necesitamos todos nuestros canales sensoriales en perfecto estado, por así decirlo, orgánico, y funcionalmente esto va madurando conforme el niño va creciendo. Pero el lenguaje es una función superior. El lenguaje no es algo así como la marcha, por ejemplo. Si nosotros dejáramos un niño sin estimulación, el niño trataría motrizmente de empezar a moverse solito. Él va haciendo algunos movimientos aunque no tenga demasiada estimulación. Sin embargo, si dejamos a un niño sin estimulación del lenguaje, porque el lenguaje se aprende por imitación, y lo dejamos y no le hablamos y no le dirigimos la palabra, este niño no va a aprender. Si no hay estimulación, el niño necesita toda una estimulación prelingüística, que es antes del lenguaje articulado, que se lo da la mamá, se lo da el entorno, se lo da su familia, ¿sí? Todo ese juego vocal que se arma con el niño, todo ese balbuceo, esa ida y vuelta de juego vocal que se va provocando cuando el niño empieza con los gorjeos, con el balbuceo, con este juego vocal, y la mamá empieza a imitarlo, y luego el niño también empieza melódicamente a imitar esos sonidos. Todo eso se va construyendo, y entonces voy entrenando todos mis órganos para que posteriormente el niño pueda articular el lenguaje, que llegue finalmente cuando se encuentre motrizmente preparado, porque también hay una cuestión de que la articulación debe madurar. Y conforme el niño va madurando biológicamente, también va madurando el lenguaje y se va internalizando. Por ejemplo, el bebé primero succiona, nada más succiona y tiene movimientos anteroposteriores de la lengua. Pero el bebé todavía no puede controlar su cabeza, no hay control cefálico. Entonces, por lo tanto, el único movimiento que puede hacer es anteroposterior para succionar. Pero finalmente, el bebé sostiene cabeza y empieza a moverse para los lados, y entonces la lengua empieza a hacer lo mismo.
la lengua ya empieza a moverse para los lados y es ahí cuando el pediatra dice ya puede empezar a comer papillas, ¿no? Porque la lengua ya se empieza a hacer unos movimientos de barrido dentro de la boca que va a hacer que el niño pueda deglutir. Luego el niño se sienta solo, ¿sí? Y entonces ya empiezan los primeros sonidos. Y luego el niño ya se puede hacer hacia los costados y tiene más equilibrio y empiezan sonidos un poco más finos, luego se para y luego camina, ¿sí? Estos movimientos van acompañando al movimiento de la lengua, que casualmente también está en la línea media. Todo esto es una etapa de preparación para el lenguaje, es una etapa prelingüística. El lenguaje es una función superior, por lo tanto, necesito de muchos mecanismos neurológicos de maduración para lograr tener un niño que a los 6 años tenga adquirido y procesado el sistema de lenguaje oral y escrito, o que empiece con el sistema. Pero hay muchos canales, la parte auditiva, la parte figurativa, la coordinación de los ojos, hay muchas cosas que intervienen porque es una maquinaria maravillosa y por eso el lenguaje es una función superior que necesita del aprendizaje del niño permanente. La marcha Qué interesante, hacia Sofía. Qué interesante lo que dices y me haces recordar un artículo que leí hace tiempo, ahora que han proliferado toda esta oferta de cursos para los niños que son incluso antes de que vayan a la escuela, como de estimulación temprana que les llaman. Sí. Y tantas cosas que se hacen para los niños, aparte de lo que hacen en la escuela y en las tardes y los fines de semana, y total que acabamos con los niños todos llenos de actividades toda la semana. Saturado y en el artículo, sí, en el artículo que leí decía que si realmente los padres estábamos tan preocupados por desarrollar la inteligencia de nuestros hijos, en particular hablaba del desarrollo de inteligencias, que lo mejor que podíamos hacer para ayudarlos a desarrollar eso era hablar con ellos, simple y sencillamente hablar. ¿Estarías de acuerdo? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Cantarles a los niños desde el vientre, ellos empiezan a percibir a través del líquido amniótico, empiezan a percibir vibraciones, empiezan a percibir algunos sonidos y ellos se mueven. Incluso reconoce, o sea, obviamente la mamá está todo el tiempo hablando con ellos, pero cuando cambia el tono la mamá o cuando la mamá hace algún movimiento, el bebé percibe todo eso. Luego, el bebé cuando está muy pequeñito, recién nacido, pues todavía falta mucha madurez, pero empieza a haber un vínculo muy fuerte y la voz de la mamá es fundamental, es muy importante para entablar este vínculo de comunicación. El seguimiento con sus ojos, escuchar distintos tonos, porque el lenguaje es, ante todo, antes que el lenguaje articulado, antes de internalizar y que sea pensamiento, el lenguaje es melodía. ¿Sí? Qué bonito lo que estás diciendo. Y hace rato mencionaste la percepción o la imitación melódica de los hijos hacia las mamás. Entonces, esta parte de la entonación y de la música me parece fascinante y quizá lo tomemos un poquito más adelante en el programa. Pero para cerrar esta primera parte, Sofía, te quería preguntar esto. Dado que la profesión con la que en la que tú te has desarrollado, pues es tan importante, tan fundamental en el desarrollo humano, ¿por qué crees tú que sí se estudie más formalmente o que tenga un lugar más importante en los estudios y como profesión en Argentina y no tanto en México? Eso me sorprende. ¿Tú qué hipótesis tienes al respecto? Esta es de alguna forma, una profesión bastante nueva para lo que son otras ciencias, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en Estados Unidos en 1925
se hizo una asociación cuando empezaron después de la guerra a detectar que había muchas personas con trastornos del lenguaje, emocionalmente estaba muy comprometida su voz, o por las bombas que habían caído, pues habían perdido audición y había trauma acústico. Entonces un grupo de profesionales se reúne y funda una asociación que tiene que ver con la audición, con el lenguaje y con la voz. Pues esto, pues si nos vamos para atrás, Hipócrates, ya el médico griego de la antigua Grecia, ya él hablaba de patologías de la comunicación, patologías del lenguaje. O sea, la comunicación humana es desde siempre, ¿no? O sea, podemos hablar de que desde hace ya 10.000 años ya hay vestigios de que hay comunicación. Demóstenes, ¿no? ¿Era tartamudo? Así, claro, exactamente. Entonces, eso ya es otra problemática, ¿no? Pero en este caso, la fonoaudiología como tal, por ejemplo, en Argentina, pues hay dos etapas, ¿no? En los 30 y en los 40, que son como la fundación de instituciones, ¿no? Que avalan a profesionales que empiezan a investigar acerca de estas dificultades en la parte audiológica, en el área de voz y en el área del habla. El habla es el lenguaje articulado, ¿no? El habla es la suma, el lenguaje es lengua más habla, eso es el lenguaje. Entonces, el lenguaje es una función superior, como dijimos, como es la memoria, como es la sensopercepción, y el habla es esta parte de la palabra articulada, de qué es lo que voy a articular, qué es lo que voy a decir específicamente. ¿Qué pasa? En distintos países se estudia de una forma muy diferente. Hay países que no han... no es que en México no exista, en México tenemos el IMAL, por ejemplo, que tiene la licenciatura en audición, voz y lenguaje oral y escrito. Hay maestros de lenguaje, pero es una formación diferente, si se quiere, porque no profundiza mucho en algunas áreas. En Argentina, al trabajarse en la Facultad de Ciencias Médicas y en tener pues también más meses de estudio, más años de estudio, quizás permite que pues toda la currícula sea más amplia y se puedan invitar más profesionales y esto sea mucho más profundo, ¿no? Pero no termina ahí, porque cuando uno termina estos 5 años más este año de práctica que tiene que hacer en las 3 áreas, en el lenguaje, en la voz y en la audición, que es el servicio social que le dicen en México, uno se empieza a especializar en un área, porque no puedes abarcar las 3, es muy amplio el espectro. Entonces yo creo que en México lo que han hecho es eso, es trabajarla a lo mejor desde una carrera más corta, pero la audiología por un lado, el lenguaje oral y escrito por el otro, y los foniatras trabajan en el área de la voz. Nosotros como fonoaudiólogos en Argentina hasta hacemos las valoraciones auditivas si queremos y tenemos todos los aparatos, no la hacen los otorrinos, la hacen los fonoaudiólogos, las pruebas audiológicas, específicamente para determinar el grado de hipoacusia que tenga, de disminución auditiva, los potenciales evocados para bebés. Es muy, muy amplio, es muy abarcativa la carrera. Entonces uno se tiene que especializar necesariamente. Y en mi caso, yo empecé a trabajar el área de voz y el área de lenguaje. Y si quieres, en el siguiente bloque, te comento por qué de voz. Muy bien, muchísimas gracias, Sofía, por esta inmersión en el mundo de la fonoaudiología que me parece interesante, relevante
central en el desarrollo del ser humano. Y pues, en efecto, vamos a hacer una pequeña pausa y en cuanto regresemos, pues continuaremos hablando sobre la voz y sobre qué debemos de hacer para cuidar nuestra voz también, ¿verdad? Claro Bueno, que sí. entonces no se vayan, quédense con nosotros, volvemos en un momento. SPR, su estación, para escuchar noticias, 13 horas en París. música, Puedo decirte que soy un ángel para el amor encadenado. y mucho más. Espiar. Llegando a cualquier rincón del universo, donde haya un dispositivo electrónico con servicio de Internet. Gracias por quedarse con nosotros. Estamos conversando con Sofía Ruloni. Ella es fonoaudióloga, es originaria de Argentina, pero radicada en México. Y estamos conversando, bueno, en la primera parte ya nos explicó de qué se trata la fonoaudiología y la gran gama de subdisciplinas que confluyen en la fonoaudiología. Y pues ahora quisiera empezar esta segunda parte preguntándole si la voz es algo que debemos de cuidar las personas. Y si es así, ¿cómo? ¿Cómo podemos cuidar nuestra voz o cultivarla o mejorarla? ¿O qué aspectos debe de saber el público en general? Muy bien. La voz es fascinante. Es un instrumento de comunicación para todo el mundo. Podemos darnos cuenta si una persona se emocionó, aunque no la veamos, si estamos hablando por teléfono con esa persona, vamos a escuchar si su voz se veló, si su voz está eufórica, vamos a interpretar su estado de ánimo a través de la voz. Es un reflejo, es una radiografía la voz. La voz tiene muchísimas funciones que a veces ignoramos. Funciones, como acabo de decir, por ejemplo, emotiva. En esta época que estamos viviendo de mucha incertidumbre, de un poco de temor, de angustia, va necesariamente a repercutir en la voz, porque tiene un componente emotivo. Entonces, ¿qué es lo que primero hacemos? Es cerrar. Cerramos el canal. Y entonces, si cerramos, pues pasa menos aire. Y si se pasa menos aire, nos oxigenamos menos. Y si nos oxigenamos menos, nos contraemos más rápido. Y si comemos a lo mejor mucho picante, se irrita la mucosa. Si tomamos bebidas muy heladas o demasiado excesivamente calientes, también se irrita la mucosa. O si fumamos demasiado, se irrita la mucosa. Si se irrita la mucosa, que es toda esta que recubre todos los órganos por dentro, esta sustancia que recubre los órganos, entonces si se enrojece, se inflama. Y si se inflama, no trabaja de la misma forma. Las cuerdas vocales están en la laringe. Las cuerdas vocales son las que van a provocar ese sonido, ¿sí? Que viene una barrera de aire que viene subiendo y sale, provoca un sonido y sale el lenguaje articulado. ¿Qué pasa con la voz si no la cuidamos? No solo la tienen que cuidar los especialistas, los que trabajan con la voz como un instrumento de trabajo. La tenemos que cuidar todos, porque la voz es lo que nos acerca al otro. Y si la voz se enferma y empieza siendo disfónica o empieza con una problemática de inflamación, de irritación, lo que va a pasar es que no voy a poder comunicar de la misma manera el mensaje, ¿sí? Entonces, todas las personas, no solo los especialistas, tenemos que tener conciencia de que la voz es muy importante en el ser humano
y que como cualquier órgano o como cualquier función hay que cuidarla. Yo creo que todos hemos experimentado esto de que a veces te enfermas de gripe o de cualquier cosa que afecte a las vías respiratorias y como dices, desde el teléfono, cuando te contestan por teléfono, inmediatamente se nota, estás enfermo, tienes algo, porque se nota en el cambio de voz o a veces uno mismo se queda afónico, decimos, es que no me sale la voz. Claro. Pero también... Sí, adelante. Puede ser una condición médica, pero también, como dices tú, en la parte emotiva, cuando algo nos asusta o nos conmueve mucho, también decimos, se me cerró la garganta de la emoción, o sea, de que... De la angustia. Sí, exacto. Hay gente que se queda sin voz, por ejemplo, está en una reunión y hay un poquito de música y empieza automáticamente, por una cuestión de reflejo, a hablar un poquito con más intensidad, y entonces las cuerdas, el tono muscular, son músculos, las cuerdas vocales no están acostumbradas a este ritmo, y entonces, ¿qué pasa? Empiezan a hablar un poquito con más intensidad, y finalmente se velan las cuerdas y queda uno disfónico, se quedan demasiado hipotónicas, se quedan demasiado flojas porque se inflamaron, y la persona empieza a hablar con disfonía, que es una alteración en el sonido, ¿sí? Y es cuando pierdo parcialmente la voz. La afonía es cuando la pierdo totalmente, y es cuando empiezo a hablar así. ¿Sí? Y entonces ya no tengo voz. Puede ser por una enfermedad, puede ser que me contagié un virus o algo y tengo una faringitis o tengo una laringitis, pero también puede ser por falta de técnica, por falta de profilaxis. La voz no solo la deben cuidar los profesionales de la voz. Los profesionales de la voz tienen especiales cuidados porque como cualquier músculo, si un deportista de alto rendimiento, por ejemplo, va a correr un maratón, tiene que calentar sus músculos, o una bailarina se va a presentar un número, pues tiene que calentar sus músculos. Lo mismo para la voz. Nosotros necesitamos, si somos profesionales de la voz, calentar siempre nuestra voz y enfriar nuestra voz. Es muy importante. No me puedo seguir después de cantar una hora, seguirme hablando y hablando, porque a veces a la voz se va a ir repercutiendo esto, ¿sí? Es por eso que cuando te llaman por teléfono y estás dormido y te despiertan y contestas, se nota que, te acabas de levantar, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo sabes si no me está viendo? Es por la voz, ¿verdad? Exacto, por eso te decía, la voz es una radiografía y la voz nos muestra el estado en el que estamos. Si estamos felices, si estamos eufóricos, si recién nos levantamos, si estamos a punto de llorar, se nos corta, es muy emocionante, la verdad es muy complejo porque tiene muchísimas funciones. Hasta cuando vamos al baño, tiene una función de apoyo, ¿sí? Cuando hacemos fuerza, cuando vemos un bebé o vemos un niñito que está yendo al baño, hace fuerza y la fuerza es aquí, ¿sí? Tiene fuerza, tiene efecto en la deglución, por ejemplo. A veces cuando tenemos una laringitis o tenemos una faringitis y vamos a tragamos y nos duele la garganta. ¿Por qué? Porque esto se mueve, esto es como un tubo que sube y baja para facilitar la deglución. El aparato respiratorio, que es donde está instalada la laringe con las cuerdas vocales, está por delante, el aparato digestivo está por detrás, pero al hacer los movimientos peristálticos para poder deglutir, el movimiento hace que me duela, ¿sí? Tiene función digestiva también. Si yo como algo sumamente picoso, en México que acostumbramos a comer así, o demasiado alcohol, también me va a irritar mucosa y me va a hipotonizar, ¿sí? Cuando te hipotoniza es como cuando recién te levantas. Todo el cuerpo cuando dormimos se relaja. Nos relajamos y por lo tanto las cuerdas vocales son músculos también, son dos músculos que también se relajan.
Y conforme voy hablando en la mañana, van calentando y vuelve mi tono de voz habitual. Pero si hacemos si abusamos de nuestra voz, digamos, con todas estas panoramas que he ido pintando, pues se va sumando, ¿no? Se va sumando y va repercutiendo en la voz. Y a lo mejor, pues mi rendimiento no es tan bueno, porque va a llegar un momento en que pues, la voz se fatiga. Y la suma de fatigas empieza a provocar irritación, inflamación, y finalmente puedo acabar con una patología en cuerdas vocales. Puede ser un nódulo, si es una mujer, un pólipo, si es un hombre, o hiatus, que es cuando se escapa el aire también entre las cuerdas. Entonces, esto es muy, digamos, específico ya de un profesional. Nosotros como profesionales podemos ver las cuerdas a través de un estudio, de una laringoscopía, una estroboscopía. Se puede ver la imagen de la cuerda vocal, en qué estado está, en qué tono muscular, o sea, cómo está su tono muscular, si está inflamada, cómo está su color. Son pequeñísimas, son nacaradas, pequeñísimas, son bellas, ¿no? Son dos que están puestas de esta forma y cierran y abren, depende si voy a fonar o va a pasar aire. El aparato fonorrespiratorio es una maravilla, es una perfección, como todo nuestro organismo. Pero yo creo que hay como poco conocimiento acerca de lo importante que es la voz. No solo es importante para un político, no solo es importante para un cantante. A mí me han venido a ver hasta políticos para dar el grito el 15 de septiembre. Sí, porque no saben cómo proyectar la voz, o no saben cómo proyectar la voz, no saben cómo apoyar la voz. Sí, porque a veces creemos que hablar con más intensidad es apoyarnos más aquí, ¿no? Y es apoyar con más aire, ¿no? Y usar Yo estoy impresionada de ver la cantidad de músculos que se mueven cuando, bueno, que están relacionados con esta parte del cuerpo de la garganta. Ahora que he estado luchando con un problema de espalda baja y fui con el médico, me preguntó que qué movimiento era lo que más me dolía y le dije toser. Ajá. Toser que me dolía, reírme también, pero sobre todo toser, ¿no? Es increíble cómo todo se conecta. Pero quisiera para terminar, Sofía, y muchas gracias porque ha sido realmente muy interesante todo esto que nos comentas, que como dices es muy amplio, pero esto es una probadita de lo que... Porque es muy difícil aterrizar un tema que es tan amplio en una carrera que tiene tantas aristas y tiene tantas áreas tan ricas y tan profundas, ¿no? Para platicar. Así es. Bueno, yo como estoy más imbuida en el ámbito de la lingüística y pues este programa tiene su lema que dice que en este programa hablaremos de cómo la forma en la que hablamos nos dice quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Porque bueno, es Voces del Español, ¿no? Entonces, en varias ocasiones he comentado que basta con escuchar hablar a una persona un par de minutos para darnos cuenta de toda una cantidad de información espectacular. Una de ellas es por la entonación, sabemos si la persona es, por ejemplo, yo te escucho hablar y sé inmediatamente que no eres de México. ¿No? O quizás se me pegó un poco, ¿eh? En Argentina tengo más conocido que ya se me pegó la tonada mexicana y acá me dicen que tengo la tonada de Córdoba, de Argentina. Le digo, ¿y de dónde soy ya? Bueno, Sofía, pues ya llegamos a la recta final de este programa, que ha sido muy interesante escucharte, sobre todo desde tu actividad como fonoaudióloga. Ya nos explicaste sobre todo la parte clínica. Y no quisiera terminar este programa sin atender a esta otra parte de ti, que es la de ser cantante, ¿no? Porque está por un lado tu ser clínico y terapéutico de la fonoaudiología, pero por otra parte está esta actividad tuya también,
que es la de cantar, que está más cerca de lo emotivo. ¿Cómo vives tú esta doble forma de ser tuya? Yo creo que mi voz desde pequeñita fue muy importante para mí, fue una forma de tener un sello, de imprimirme un sello desde muy pequeñita, ¿no? Y era una forma de sentirme identificada de repente desde muy pequeña. Y yo creo que mi voz y lo que yo sentía a través del canto alcanzó a la fonoaudiología. Yo encontré la carrera de fonoaudiología a partir de la voz, a partir de esta admiración que yo tenía por todo lo vocal, de este ejercicio permanente de estar cantando en coros, con grupos vocales, de vivir mi voz de una forma como con mucha identidad. Me parecía que era algo que imprimía, como te decía, un patrón personal, ¿no? Un patrón personal. Entonces, yo desde que tengo 5 o 6 años ya empecé a cantar y mi madre tuvo mucho que ver en eso. Mi madre... ¿Ella te decía que tenías muy bonita voz o que tenías buen oído o qué te decía? Ella cantaba siempre y tenía el radio prendido todo el tiempo y entonces pues yo escuchaba, ¿no? Y yo escuchaba que ella tarareaba y siempre en la noche me cantaba y entonces a mí me parecía eso algo, una forma de conectar muy diferente a todo el trajín de ella diario, que estaba siempre haciendo cosas, los quehaceres, mucha actividad, mucho trabajo como ama de casa. Y de repente mi momento de conectar y mi momento emotivo era el momento en que ella cantaba, que tarareaba una melodía, que dejaba prendida la radio todo el día, entonces se te iba metiendo esto. Pero a mí de alguna forma me despertó un interés desde muy pequeñita y pues hice mis incursiones en un coro infantil, casi como una travesura, ¿no? Me escapé y me fui a inscribir a un coro y eso te lo permitían los pueblos, las ciudades pequeñitas, donde se dormía la siesta y en el momento de la siesta tú salías a ver qué hacías, ¿no? Entonces en mi caso me atraía mucho, era algo, una atracción así casi inexplicable, pero que luego yo entendí, ¿no? Era un contacto muy interno, muy mío, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar mucho la parte vocal y finalmente yo quería hacer algo que tuviera que ver con lo que a mí me emocionaba y con lo que a mí me movía y me apasionaba y empecé a buscar. Un día en el coro llega una preparadora vocal y entonces dije, yo quiero hacer algo así. Quiero ser una maestra de canto, pero yo quiero hacer algo así. Entonces yo me acerco a ella, yo tenía 16 años, y le pregunto que si yo quería hacer algo así, y me dice, ¿por qué no haces fonoaudiología? Me quedé así, dije, pues voy a buscar, y me puse a leer, y me apasionó. Y otra de las cosas era que yo vivía frente de una escuela de educación especial. Y particularmente me sentaba en el umbral de la casa a la salida de los niños de la escuela, o de repente yo llegaba y ellos iban saliendo, yo llegaba de mi escuela, y me provocaba mucha sensibilidad ver niños con problemas de lenguaje, con problemas motores, con problemas para comunicarse. Entonces, yo quería reunir algo, hacer algo así. Luego mi vecino era psiquiatra, entonces tenía todo un mundo así que de alguna forma me marcaba, ¿no? Me decía mi madre, pues haz psiquiatría. Y le digo, no, psiquiatría no, quiero algo más diferente. Y cuando leo, mi sorpresa es que era un libro así de todas las carreras que había en el país, y busco fonoaudiología y mi sorpresa era, yo abrí pensando que era nada más el área de voz. Y mi sorpresa es que también se dedicaba al lenguaje.
y a recuperar lenguaje y a reeducar lenguaje. Entonces digo, pues esto es Y justamente... ayudar a personas con problemas de lenguaje. Exactamente. Trabajé mucho tiempo en Argentina en la Asociación de Lucha contra la Parálisis Infantil, atendiendo tanto a niños como a adultos, porque esto es la pérdida de la función o la adquisición de la función, ¿no? El adulto pierde la función, el niño tiene que adquirir una función que por sus propios medios y nada más con limitación no le es suficiente, ¿no? Toda Latinoamérica en general es el fonoaudiólogo. De repente vamos a decir en otros países, en Estados Unidos es el speech therapist, en otros países es el logopeda, el ortofonista, en Francia, depende, todos trabajan de alguna forma lo mismo, pero algunos incluyen la parte audiológica, otros no incluyen el área de voz, pero en esto sí fue realmente el combo que necesitaba, de acuerdo a mis necesidades, ¿no? Y a mi vocación, que yo sentía que era mi vocación. Entonces esto del canto, si bien de una forma como no profesional, realmente era algo vocacional, ¿sí? Y bueno, fui teniendo contactos y gente que me fue posibilitando hacer algo más, subirme a un escenario, viajar, llegar a lugares donde nunca pensé que me subiría y compartir escenario con gente que para mí es desde siempre, yo la admiraba, ¿no? Por ejemplo, Mercedes Sosa, compartir escenarios con Daniel Biglietti, con Rafael Amor, que en paz descanse, un querido amigo que acaba de fallecer, con Mario Díaz, con Juan Carlos Laguna, o sea, Raúl Manfredini, gente que dices, pues voy en el camino correcto, de eso se trata, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que la voz es nuestra identidad, ¿no? Es algo tan fabuloso, este patrón que tenemos vocal. Fíjate que se utiliza ya para verificar identidades, ¿no? Es tan personal, es tan particular, que tú, por ejemplo, con tu voz puedes verificar y dar acceso a diferentes sistemas informáticos, ¿no? Una cuenta de banco, no sé. Diferentes sistemas la utilizan porque es irrepetible. Como una huella digital, la huella de la voz. Exactamente. Hay artículos que dicen que es tan, tan, tan importante como la huella digital. Tú puedes, por tus mismos resonadores, porque a lo mejor tienes la misma forma de la cara de tu mamá o de tu papá, tener una voz parecida, o alguien te puede confundir, pero si vamos a analizarlo en frecuencias y vamos a analizar, no es la misma, ¿no? Realmente, digamos, como que todos estos elementos que participan en la voz, el tono, la velocidad de la dicción, el volumen, la intensidad, el timbre, lo gestual de la voz, las pausas que haces, todo eso se analiza y te da un espectro irrepetible, ¿sí? Entonces, tú puedes decir, varias personas pueden utilizar la misma frase y decirla, a ver, tú la repites, yo la repito, 10 personas más la repiten, ninguno la va a repetir de la misma manera. O la cantan también, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo gestual es muy importante en la voz también. Lo gestual es importantísimo, ¿no? Hay estereotipo de voces, por ejemplo, ¿no? Hay todo, las voces graves son como, no sé, generan confianza, parece psicológicamente sientes que una voz grave te va a generar, a lo mejor la usan en comerciales, ¿no? Para venderte cosas porque te generan confianza, o una voz aguda te genera otra cosa así como de falta de confianza o no tan creíble. Entonces hay estereotipo de voces, hay mucha información que tiene la voz, ¿sí? Entonces a veces hay gente que la tiene muy reprimida y tiene mala respiración y no usa sus resonadores y resulta que empiezas a trabajar esa voz y descubres una voz
maravillosa, ¿no? Operística. Ajá. Yo particularmente canto folclore. A mí me gusta la música, o sea, admiro muchísimo la ópera, pero yo canto folclore, argentina, ¿no? Entonces, y también de México he aprendido a querer muchísimo la música de México, ¿no? Mis padres escuchaban muchísimo y me marcó muchísimo. Yo siempre digo que es la crónica de un amor anunciado. Porque desde pequeñita México era muy importante, ¿no? Y todo, cómo se va tejiendo el destino. Yo creo que es algo increíble cómo se va tejiendo esto, ¿no? Así que... Pues muchísimas gracias, Sofía. Se nos ha terminado el tiempo, pero te agradezco muchísimo. En verdad, esta entrevista ha sido fascinante, conocerte, conocer tu pasión por la fonoaudiología, por la voz, la historia de tu vocación y pues lo que nos has podido transmitir de esta importante actividad que realizas. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Voces del Español. Para mí es realmente un placer. Muchas gracias. Igualmente agradecida y bueno, que estos espacios existan para poder expresarnos y para que llegue y viaje la voz hasta allá, ¿no? Y a tantas partes. De Argentina a México y de México a Chicago. Así es, de aquí, de allá y de todas partes, como decían los Beatles. Les quiero contar que, bueno, el 16 de abril pasado fue el Día Mundial de la Voz. Ya hay un Día Mundial de la Voz. Y fue el 16 de abril pasado, y el 12 de mayo se celebra el Día de la Fonoaudiología. Así que estamos en las fechas próximas, y bueno, pues es motivo de festejo, además del cumpleaños de mi hijo. Fuiste mamá y fonoaudióloga Así es. Muy bien. Tal vez que naciera el 10 de mayo, pero el día de la fonoaudióloga nació con un solo grito. Pues enhorabuena, Sofía, muchísimo gusto haber tenido por acá y ojalá que en la próxima ocasión también tengamos oportunidad de escucharte cantar. Pero con mucho gusto, con mucho gusto. Será un placer, gracias y felicidades por el programa que cumplió un año, ¿verdad? Así es, sí, ya cumplimos un año de Voces del Español y pues muchísimas gracias sobre todo a todos ustedes que nos escuchan, porque son los que finalmente hacen que tenga sentido este programa. No dejen de compartirme sus comentarios y sugerencias a través de las páginas web de Spanish Public Radio o de UNAM Campus Chicago o de nuestras páginas de Facebook también. Entonces, pues, si le quieren preguntar algo a Sofía o sugerir algo a Voces del Español, ya saben que ahí están los canales de comunicación. No se pongan tímidos, escríbanos, llámenos y por acá nos seguiremos viendo en el próximo programa de Voces del Español. Hasta la próxima. Muchas gracias.